Ok, buenas Aló, noches. Aló, buenas noches Miguel, ¿cómo estás? buenas Cuéntame, noches, no sé si Bolívar. te quieren, ya todo Ya, conectado. tenían problemas con Link. No, lo que pasa es que estábamos revisando con los chicos y ha sido el mismo link del día de ayer. Entonces, Ah, ya, estábamos revisando comparando el link con link y vimos que era el mismo de ayer. qué raro. Sí, sí, también nos parece raro. Ya, pues, entonces, sí, tomo aquí todo ya, para comenzar con el curso. Perfecto, perfecto. Ya, Arrancamos ya, entonces. dele nomás, dele nomás. Gracias. Ok, ok, bueno, buenas noches. Entonces, con la segunda sesión de eh, la capacitación funcional de IDEMPIER, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Ayer vimos un poco de los clientes que se usan en IDEMPIER para acceder al sistema. Hablamos del cliente Swing, hablamos del cliente web. También dijimos eh, que el cliente Swing, eh, eh, en mi opinión, pues, eso se ve en los repositorios igual, pues, que no se le ha tocado mucho últimamente porque está quedando como en desuso, pues. Como les decía ayer, habían personas que lo usaban, pero era para eh, eran usos muy específicos, donde se requería tener una interfaz, una Aló. interfaz, aló, Sí, normalmente sí lo saben utilizar, yo he visto, para temas de, bueno, en Empier, para temas de reporterías pesadas, porque ahí no trabajan mucho con el servidor de aplicaciones, sino que trabajan directamente con la base de datos. Entonces, sí, digamos como un balance, ¿ya? Tendrán el reporte, el balance pero a través del cliente servidor. Entonces, ahí no consume mucho el tema del servidor de aplicaciones y por ende no hace caer ese tipo, no hace caer el servidor, porque por ende se caía. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando es un reporte estándar maneja, comienza a llamar a varias clases, varias cosas, y eso es lo que consumía mucha memoria, o mucho, consumía mucha información. Entonces, pero sí, recursos que, ya, entonces, por eso. ok, sí, era para cosas muy específicas y en el caso que tú me estás hablando yo supongo que es Adempier, pero en Idempier y ahora con el Yeti, el sistema se ha hecho bastante más liviano. Ahorita en para la versión 3 ya está funcionando bastante bien con el Yeti. Y hay otros planes por ahí, pero bueno, eso todavía es para futuras versiones, porque lo que se quiere es, lo que se busca es hacer Idempier eh, un software orientado o sea, escalable para grandes empresas y escalable a grandes empresas y, y que sea que pueda funcionar en la nube perfectamente, pues, orientado a que sea un software orientado a servicio. Eso es lo que se tiene planeado para futuras versiones. Entonces, en ese sentido, va a ir mejorando. Y si va a ser un, un software amigable para la nube, por supuesto que va a ser un software amigable para la nube. Por supuesto que el cliente Swing queda por fuera. Hay, hay una empresa, eh, para que ustedes vean lo que se está haciendo ahorita. ¿No?
Déjenme mostrarle. No, esta no. Esta. La empresa Trek Global, ellos se especializan en o dan el servicio de IDEMPIER en la nube. Y entonces, bueno, aquí tienen, ellos lo llamaron Trek Global, Trek Cloud ERP, que es en la nube, el Open Source ERP, que sí es ya instalado en la organización. Pero fíjense acá, ¿no? Yo le doy acá login y esta pantalla que aparece aquí de login, eso es IDEMPIER con el skin eh, cambiado, ¿no? Eso es IDEMPIER. Entonces, eso es lo que se persigue en este momento, pues, que el software sea amigable para trabajar en la nube, orientado a servicios, pues, que sea bien modular y que se le puedan activar a los clientes, se le puedan activar opciones dependiendo de lo que ha comprado. Entonces esa es la meta que se tiene con IDEMPIER. Y yo entiendo que esta empresa, por lo menos uno de los clientes que tiene, es la empresa que comercializa todo lo que son de la NBA, las gorras, todo lo que son los souvenirs, pues que compra la gente en los juegos. Y esa es una empresa que tiene alrededor de 2.000 empleados y los gestionan con IDEMPIER. Entonces, por eso les digo que esos clientes y esos problemas que tenía Adempier van a quedar en el pasado. Se han resuelto muchos, todavía hay muchos que resolver también, pero, pero esa es la meta, pues. Esa es la meta. Entonces vamos a cerrar acá. Entonces, bueno, hablábamos de los clientes. Por eso para mí, el cliente Swing al final va a quedar deprecado. Pues no creo que, posiblemente si alguien eh, tiene algún cliente que alguna razón, eh, que por alguna razón necesite usar el cliente de Swing, posiblemente esa empresa o esa persona le dará mantenimiento, pero por lo menos lo que se tiene en planes no es eso. Además que, si bien es cierto, como tú dices, Bolívar, que el cliente Swing te sirve para procesar en una máquina diferente, acá también recuerda que tú en Adempier eso no lo podías hacer, pero en Idempier sí. Eso inclusive lo hicimos en un cliente que, que tenía un alto volumen o que tiene un alto volumen en facturación electrónica. Entonces nosotros pusimos dos servidores, uno donde se generan un solo servidor de base de datos y dos servidores de Idempier eh, para balanceo de carga. Y en uno de los servidores era donde se generaban las transacciones, o sea, donde se guardaban las facturas, y el otro servidor era cuando veía que ya cuando las facturas estaban completadas, entonces corría un proceso batch cada cierto tiempo, agarraba las facturas completadas y las enviaba al SRI para su procesamiento. Entonces, eso se hacía en dos servidores. Entonces, además que el cliente Swing
tiene un problema que si, por ejemplo, la conexión de red hacia la base de datos es lenta, entonces eso afecta a la transaccionalidad, porque si abro una transacción y la transacción tarda en ejecutarse, me queda una cola de espera ahí dependiendo de la cantidad de usuarios que a lo mejor están esperando para guardar en la misma tabla. Entonces, eso también puede ser un problema. Entonces, yo creo que por lo menos ahorita no se me ocurre ninguna razón por la que se deba utilizar el cliente Swing. Posiblemente habrán algunos que tengan alguna necesidad específica, pero por lo menos nosotros en este momento no, en los clientes que tenemos no tienen ninguna necesidad de usar el cliente Swing. ¿Ok? Bueno, eh, no les había dicho, pero también que Idempier lo habíamos visto en el curso pasado, que Idempier creaba, cuando se instala Idempier, hay dos usuarios por defecto, ¿no? Que son el super user y el system. El usuario system solo tiene acceso al role system, o sea, a administrar el sistema. Y, y el usuario super user tiene acceso por defecto a todos los roles. ¿Ok? Entonces yo como el usuario super user puedo entrar en cualquier rol. De hecho, cuando se crea una empresa nueva, cuando se crea un grupo empresarial nuevo, ya a ese usuario super user se le asigna acceso a todos los roles o a los dos roles que se crean por defecto cuando creo el grupo empresarial. Inclusive si agregara un rol nuevo, ese usuario automáticamente tiene acceso a ese rol. Eso sucede porque, déjenme mostrarles, ¿no? Cuando, cuando, cuando accedemos vamos a entrar acá con el role system. Eso sucede porque, no, perdón, es en a ver, sí, bueno, eso sucede porque inclusive esos dos usuarios no se pueden eliminar, ni el usuario system ni el usuario super user, son usuarios del sistema. Y el usuario super user eh, permite, una vez que se le asigna, cuando se crea un nuevo rol o cuando se crea un nuevo grupo empresarial, automáticamente ese usuario tiene acceso a todos los roles que se creen en el sistema automáticamente. ¿Ok? Eh, cuando se crea, también vimos un poco en el curso pasado, que cuando se crea un grupo empresarial nuevo, también se crean dos usuarios por defecto. Uno se crean dos roles y se crean dos usuarios también.
uno como administrador del sistema y otro como usuario. Luego yo puedo crear nuevos roles y dar acceso a... eh, la diferencia entre esos dos roles, entre el rol administrador del sistema y el rol usuario. El usuario tiene acceso a todas las opciones del sistema, menos a las opciones de administrador o de administración de la organización, a la cual, pero esas opciones sí tiene acceso el rol administrador. Tiene acceso a las opciones de administrador de esa organización creada. O sea que esos roles no tienen acceso a otras organizaciones. ¿Ok? Los roles de administrador a nivel de organización son para cada organización. Y el usuario, super user, al darle automáticamente acceso a todos los roles, entonces tendría acceso a tanto a los roles de administración como a todos los roles de usuario. Así más o menos funciona la permisología. ¿Ok? Ingresando IDPR ya hemos visto hemos visto bastante cómo ingresamos. Las generalidades de la ventana principal, esto lo vimos ayer, generalidades y no generalidades. Se me duplicó la presentación ahí. Vimos a nivel de preferencias, también preferencias de la ventana, vimos todas las opciones que tenemos aquí preferencias, vimos los tipos de campo en las ventanas. Los tipos de campos son en cualquier ventana, cuando son numéricos, cuando son listas, cuando son textos, cuando son carácter, cadena y cuando son textos. Y vimos también a nivel de diccionario cómo se definían estos campos a nivel de las tablas. ¿Ok? Se definían por la referencia. La referencia es lo que dice qué tipo de campo es, si es numérico, eso lo define la referencia. Vimos las ventanas de búsqueda también, hicimos varios ejemplos de cómo funcionaban esas ventanas. Decíamos que cómo se activaba la ventana de búsqueda, que la ventana de búsqueda apareciera automáticamente. Creamos una búsqueda avanzada, la guardamos, utilizamos los registros históricos, todo eso lo vimos ayer. Vimos el manejo de las ventanas. Vimos un poco de las generalidades, todavía esto lo vamos a ver más en profundidad, esto lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero vimos generalmente, o sea, en forma general cómo funciona el manejo de documentos, eso sí lo vimos bastante completo, pero los flujos de trabajo también los vimos por encima. Vimos a nivel de informe, también vimos en el curso pasado, vamos a cambiar aquí de rol. Vamos a entrar con Garden. Ok. Esta ventana la modificamos ayer. Quiero entrar aquí a órdenes de venta. Esto lo vimos también en el curso pasado, ¿no? Cómo se modificaron los informes. De hecho, aquí tengo algunas modificaciones
que hicimos sobre los informes en el curso pasado. Sabemos que esos se modifican por acá. ¿Ok? Esta es parte del curso técnico. Ok, entonces, entrando en lo que nos corresponde ver hoy, en el curso pasado vimos también cómo crear una empresa, pero también lo vimos en forma general, pues aquí vamos a ver un poco más en detalle cómo, cómo funciona esto. Eh, Creo haberles mostrado también en el curso pasado eh, el editor de cuentas contables, pero igual vamos a ver un pequeño ejemplo acá. El editor de cuentas contables no es más que un programa que me permite validar y verificar eh, que todas las cuentas primero que todas las cuentas por defecto estén cargadas en el plan de cuentas. Y en segundo lugar, nos permite ver eh, la jerarquía en el plan de cuentas. Ok, yo tenía acá, vamos a abrir, a ver si tengo algún plan de cuentas. Si no lo tengo, aquí lo descargamos igual. Veamos. Me parece haber tenido que tuve aquí en algún momento un plan de cuentas. Ok. Eh, ok, ya, déjeme un segundo, déjeme copiarlo desde mi máquina para acá. Deme un momento, por favor.
Ok, yo creo que era que lo había importado desde el pendrive. Eh, pero de todas maneras, eh, los planes de cuenta por defecto están cuando se hace la instalación. Todos los algunos planes de cuenta que ya están pre, preconstruidos. ¿Ok? Hay unos planes de cuenta de ejemplo que están en esa ruta, en la carpeta de instalación y en Peer Server, Data, Import. Eso se los voy a copiar ahí para que ustedes vean dónde se los voy a poner se los voy a poner acá en el chat. Básicamente es en Data Import, o mejor dicho, así. ¿Ok? Ahí están algunos planes de cuenta por defecto. Con eso por lo menos nos sirve para comenzar a trabajar con el cliente. Yo les decía, creo que en la web también estaba buscando ahorita, pero mañana les pongo el link exacto. Eh, la gente de Colombia también tiene un plan de cuentas por defecto más orientado a Latinoamérica, pero como lo habíamos conversado también en el curso pasado, yo les comentaba que el trabajo de nosotros en ese sentido, como consultores en el ERP, no es hacerle el plan de cuentas al cliente porque nosotros no somos contadores, pues. Nosotros somos simplemente los consultores en el ERP. La empresa está en la obligación de o los contadores de la empresa están en la obligación de suministrarnos a nosotros el plan de cuenta. Nosotros haríamos recomendaciones de acuerdo a lo que eh, nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento del sistema, ¿no? Esas son las recomendaciones que nosotros pudiéramos hacer, pero la responsabilidad de del suministro del plan de cuentas, eso no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del cliente. Si el cliente no tuviese, tendría que buscar un contador externo o yo no recomiendo eso, pues yo siempre prefiero que, que el contador lo suministre la empresa, porque al momento de culpar a alguien, siempre, si nosotros recomendamos un contador y el contador, bueno, vamos a suponer que no sea que hizo mal el trabajo, sino que, por ejemplo, la empresa estaba muy desorganizada, no le dieron toda la información que era, el contador va a hacer a lo mejor no va a hacer un buen trabajo y como nosotros fuimos que lo recomendamos, entonces la culpa indirectamente va a recaer sobre nosotros. Entonces, eso es generalmente, y como nosotros lo manejamos, es un trabajo de la empresa y de sus auditores. Entonces, yo el plan de cuentas que me traje fue el Accounting OS, CSV, y vamos a verlo acá en el editor de cuentas contable. Mm, el F. Ok.
Acá veo todas mis cuentas, activos, pasivos, venta, costos de venta, gastos, todo lo que debería contener un plan de cuenta. Y acá, fíjense que esto es importante, ¿ok? Acá yo veo todas las cuentas por defecto. Si hay alguna que estuviese en blanco, acá ya nos está indicando que ese plan de cuentas no va a importar, porque por lo menos en primera instancia, cuando se crea la empresa, en primera instancia, todas las cuentas tienen que, por defecto, tienen que estar asociadas al, en el plan de cuentas. Si esas cuentas, si una cuenta al, no está asociada a su cuenta por defecto, la importación, por supuesto, que va a fallar. Entonces aquí vemos sí, que por lo menos este plan de cuenta ya tiene todas sus cuentas por defecto asignadas. Entonces yo voy a proceder a crear una nueva empresa. Por donde yo creo un nuevo grupo empresarial. El nuevo grupo empresarial yo debo crearlo por System. Hay una opción o un proceso. Recuerden que esto que tiene la ruedita son procesos. Hay un proceso que se llama configuración inicial del grupo empresarial. ¿Ok? Con ese proceso, entonces es donde yo voy a crear mi nuevo grupo empresarial. Vamos a ponerle acá curso funcional. El nombre de la organización, también ponerle curso funcional. O vamos a ponerle casa matriz. Ok. Nombre del usuario, no le voy a poner curso porque ya tengo un usuario con ese nombre, entonces ahí me va a dar problema. Vamos a ponerle funcional admin. Funcional user. Puedo ponerle correo de los usuarios, pero también eso lo puedo omitir. La moneda con la que estoy trabajando, el país con el que voy a trabajar, pues si tuviese región, por supuesto también lo puedo crear. Ciudad, no sé si está encargada ciudad de aquí, ¿no? Eso igual lo puedo llenar después. Y las dimensiones contables, ¿ok? Las dimensiones contables, lo que son como atributos en, eh, en las notas contables, son atributos en las notas contables sobre los cuales yo luego puedo establecer filtros. Entonces yo puedo, si yo selecciono, yo generalmente lo selecciono todo, porque después si lo quieren utilizar, lo pueden utilizar sin problema. Luego sobre esas dimensiones, por ejemplo, yo quiero sacar una contabilidad, o sea, quiero sacar los movimientos de un producto a nivel contable, yo puedo utilizar esa dimensión contable. Pues si es una empresa que maneja proyectos, entonces se puede utilizar la dimensión contable de proyectos, de campañas. Esto se refiere a campañas, pueden ser publicitarias o de marketing. ¿Ok? Región de ventas también, ¿no? Esto también es importante cuando la empresa
sobre todo cuando son empresas de distribución que pueden hacer análisis por regiones para ver dónde están vendiendo más, dónde están vendiendo menos, y luego entonces ejecutar un plan agresivo de marketing o de venta. ¿Ok? Entonces, con esto se pudieran sacar estadísticas también. Eh, el archivo de plan de cuenta, acá. Entonces, vamos a seleccionar eh, acá en F. Voy a agarrar el archivo que tengo en el pendrive. Eh, si quiero inactivar las cuentas por defecto, esto hay gente que lo utiliza como para que las ponga inactivas ya porque no las van a utilizar las cuentas por defecto. En el caso mío yo no la, yo no lo marco. Teléfono móvil, alguna otra información de la empresa. Y bueno, si quiero ejecutarlo en segundo plano, no lo voy a ejecutar. Acá también esta fue una opción que no sé, no sé cuándo lo agregaron, pero puedo guardar de una vez la parametrización como tenía yo la pantalla. Puedo guardarla acá si quiero. Si estoy creando muchos grupos empresariales, de repente tiene sentido. Pero bueno, la opción está ahí. ¿Ok? Entonces voy eh, a ejecutar la creación del grupo empresarial. Este proceso, como ustedes vieron en el curso pasado, es un proceso que demora un poco. Ustedes, ok, ya lo creo. La pregunta que le iba a hacer es que ustedes, Gustavo creo que les pasó Gustavo no se la pasó, no le pasó el link. De todas maneras, yo le voy a pedir que la pase otra vez, Johnny, porque eh, creo que le envié una base de datos equivocada. Entonces, esta noche yo le envié una ayer a Gustavo, pero no le envié la que era. Esta noche se la vuelvo a enviar para que les envíe el link. Ok, ok. Entonces, eh, acá me creó el grupo empresarial que se llama Curso Funcional, la organización Casa Matriz y así. ¿Ok? Y me dice todas las cosas que creó dentro de la nueva organización. Me salgo, le doy salir y como también pude haberle dicho cambiar rol, pero el usuario superuser, como les dije, se le asigna automáticamente acceso a todos los roles que se creen. Entonces ya en este momento tengo acceso al rol curso funcional.
¿ok? Y ahí tengo acceso al grupo empresarial, curso funcional y a los dos roles que se crearon automáticamente para ese grupo empresarial. Y por supuesto también tengo acceso a todas las organizaciones, en este caso a la única organización que se creó. Le doy a aceptar y ahí ya tengo creada la organización. Como les había dicho la vez pasada, todavía esa organización no tiene plan de cuentas. El plan de cuentas que se cargó está a nivel de grupo empresarial. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es cargar el plan de cuentas para la organización. Eh, Vamos a verlo, cómo se creó la organización. Vamos a buscar también la ventana de grupo empresarial. También podemos cambiarle parámetros acá. Ok. Puedo configurarle también. Recuerden que para, para efectos de los envíos de correo, eso se configura por organización, ¿no? En cada organización pudiera tener un correo electrónico distinto por donde procesa, o un servidor, inclusive un servidor distinto por donde procesa el envío de correos. Entonces, eh, por esa razón, esto está a nivel de grupo. Cada grupo empresarial es que puede tener un correo distinto. Nivel de organización no. Cada grupo empresarial puede tener un correo electrónico distinto. Entonces, por eso está aquí en esta pantalla. Esto no lo voy a tocar. Ok. Voy a dejarlo tal cual y bueno, vamos a ver la organización también. Acá la vemos. Casa matriz. Y aquí tengo toda la información de la organización. Debo ponerle una dirección también. Ecuador, Pichincha. Esto lo tomó de cuando lo creó en el parámetro que le puse en la ventana de creación del grupo empresarial. Vamos a ponerle la ciudad y eh, avenida, cualquier cosa. ¿Okay? Y aquí tengo alguna otra información de la organización. También se creó un calendario por defecto, pero aquí no le voy a yo asignar nada. Esto es información de retenciones, esto es parte del plugin de retenciones. ¿Se acuerdan cuando cargamos el plugin de la localización? Esto no es parte del IDEMPIER original, sino es parte del plugin. Puedo ponerle un logo también. Ok, aquí no le voy a poner nada, pero puedo. Y ahí tengo eh, toda la organización. Voy a guardar porque le cambié la dirección. Y eh, por acá, entonces todavía tengo que cargar el plan de cuenta. Entonces, les había dicho también, en el curso pasado, les había dicho que IDEPIER podía llevar varias contabilidades. Yo puedo tener en un grupo empresarial,
puedo tener al sistema manejando varias contabilidades. Eso sucede generalmente en empresas transnacionales o en empresas extranjeras, en donde tienen que llevar acá en Ecuador una contabilidad para efectos fiscales y tributarios aquí en el país, pero también necesiten presentar una contabilidad en su país de origen. Entonces, hay empresas que llevan dos contabilidades, la del el país donde están operando y también la del país de origen. Entonces, por acá en IDEPIER lo puedo hacer también. ¿Ok? Aquí tengo todos los elementos del esquema contable. Tengo la parametrización de algunas cuentas por defecto aquí, que, que si son esto lo vamos a ver también más en detalle cuando veamos la configuración completa de la contabilidad, que son cuentas por defecto, pues, cuentas puente, las cuentas de balanceo, cuando se hacen operaciones en diferentes monedas, pues, y se hacen operaciones en diferentes monedas y se hace un cálculo de diferencial cambiario, así, varias cosas que se pueden configurar por acá, ¿ok? Por esta pantalla. Algunas otras cuentas por defecto también. Sí tiene bastante aquí en contabilidad general, las cuentas de ganancias y pérdidas, ¿ok? Las cuentas de grupos de terceros, las cuentas de recibos no facturados, gastos por descuento financiero, cuentas de ajuste, la cuenta por defecto de cuentas por cobrar, clientes, las cuentas de anticipos, las cuentas de ingresos, las cuentas por pagar proveedores, las de anticipos a proveedores. Aquí tengo una cantidad de cuentas por defecto, ¿ok? En el caso de productos también tengo cuentas, la cuenta de inventario, la cuenta de ajuste de costos, de costos y gastos de productos, la de conciliación de inventario, o sea, cuando hay alguna diferencia de inventario, esa es la cuenta en donde voy a ajustar las diferencias. Las cuentas de almacén. Todo esto son cuentas, todo esto que está acá son cuentas por defecto. No quiere decir que, o sea, son las cuentas que, por ejemplo, cuando yo creo una nueva categoría de productos, estas son las cuentas que le va a colocar a esa nueva categoría. Entonces, luego, la persona que trabaja con la contabilidad, si crea una nueva categoría y eso va a unas cuentas nuevas o unas cuentas existentes, pero que no son las cuentas por defecto, entonces esa persona debe, en la categoría, a nivel de categoría, debe reasignar esas cuentas. Vamos a ver aquí categoría de productos. Categoría de productos. Fíjense que en la ventana de categoría de productos yo tengo también, ¿ves? Que son las mismas cuentas. Entonces, si se crea una nueva categoría y esa categoría no va a las cuentas, porque cuando yo creo una nueva categoría, yo puedo también creer que eso contablemente me va a ir a cuentas diferentes. Entonces, yo debo acá reasignar las cuentas. Cuando se ejecuta una operación sobre el inventario de un producto, de esa categoría, esa es la cuenta que él va a utilizar en la operación, o una de las cuentas que el sistema va a utilizar en la operación. Ya eso lo vamos a ver cuando veamos el procesamiento contable. Por ahora, lo que vamos a seguir trabajando con las cuentas por defecto. Para eso se definieron justamente las
defecto cuando se creó el plan de cuentas, por supuesto. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo acá las cuentas de Banco Caja, las cuentas de impuestos, las cuentas de cargos. Los cargos, eh, eso ya le voy a explicar cuando veamos eh, órdenes de compra y órdenes de venta, ya le voy a explicar lo que son los cargos. Las cuentas de proyectos, ¿ok? Todas estas son las cuentas por defecto que definimos nosotros en nuestro plan de cuentas, que fueron las que se cargaron del CSV. Todo esto se cargó, todo esto que se ve aquí es eso que se cargó. Entonces, ahí estamos viendo el esquema contable. Hay otras cuentas acá que son de parametrización, pero otras cosas acá que son a nivel del producto, veamos una cosa acá. Pero aquí, por supuesto, no hay cuentas. Donde están las cuentas es acá en cuenta. Fíjense, vamos a abrir de nuevo esta pantalla para que ustedes... Donde se definen las cuentas de una organización es acá, en este nivel, en elementos de cuenta contable y eh, estas son las dimensiones, ¿ok? Esta es una dimensión, que es la dimensión organización, que son atributos, como les dije para luego eh, poder filtrar a través de esos atributos cuando yo estoy haciendo un análisis contable. Pero donde realmente se definen las cuentas contables es acá en cuenta. Entro acá en cuenta y acá veo elemento contable, que es el plan de cuentas por defecto que tengo en la organización. Esto está desordenado porque eh, yo todavía no he cargado realmente aquí lo que se cargaron fueron realmente las cuentas por defecto. Para yo cargar mi plan de cuenta definitivo, entonces tengo que hacer lo siguiente. Tengo que utilizar los importadores. Voy a utilizar el importador de cuentas contables. ¿Ok? Con el importador de cuentas contables, yo creo una nueva importación. Aquí lo voy a hacer a nivel de la organización asterisco. Aquí le voy a dar guardar porque yo solamente necesito es a través del importador con importar cargador de archivo para importar. Entonces yo voy a cargar mi plan de cuenta. Entonces le digo acá que esto lo hemos usado también bastante y le voy a decir es un CSV en UTF-8 y ups, campo account value no se encontró. A ver. Vamos a ver el archivo, a ver qué pasó ahí. Ups.
Vamos a instalar un blog de notas mejor. Esto me pasa porque no estoy acostumbrado a trabajar en Windows. Vamos a dejarlo en inglés. Ok. Y ahora. Oh, ajá. Ustedes no lo deben ver muy bien ahí, pero account value. Qué raro, si aquí está el campo. Account value. Vamos a ver qué error exactamente me da aquí. CSV, UTF e insert. Campo account value no se encontró. A ver. Pues nada. Vamos a ver en la organización anterior. A ver en la que creamos la vez pasada. A ver cuál fue el archivo que cargamos. Creo que no sé si se puede ver eso. Vamos a tratar de ver. Acá yo cargué. Inclusive yo cargué ese mismo plan de cuenta. Aquí lo estoy viendo. Bueno, voy a exportar este y voy a tratar de importarlo. Voy a exportarlo a CSV y luego voy a tratar de importarlo. Aquí tengo el CSV. Vamos a ver qué diferencia puede tener. Bueno, la única diferencia es que los encabezados allá están separados tienen los textos, tienen comillas, pero así mismo lo debió haber importado. Vamos a ver. Vamos a curso funcional. Importar cuenta contable. Y le voy a dar importar de nuevo CSV, insert, pero en vez de tomar el que tengo en el disco, voy a tomar el que
el que importe ahorita, el que exporte ahorita. Aquí, pues sí, parece que tampoco importó nada, me digo que nada, no veo nada aquí. Vamos a ver qué errores me dio. Ahí lo abrió con LibreOffice. El ID del elemento está bien. Vamos a ver los errores. ¿Saben cómo les había eh, dicho la element ID name? C, element ID. Vamos a ver. Claro, no se llama. Me parece bastante extraño que, que no se importe, porque si cuando lo importé cuando lo importé a nivel de la organización, ahí se lo importó bien. Entonces me parece extraño ahí que no se importe, pero vamos a ver si quitándole las comillas, si lo importa. Veamos, vamos a reemplazar las comillas dobles por nada. Reemplazar. Guardamos. Y voy de nuevo. Y el campo está ahí y me pareciera que pudiera ser por el juego de caracteres, porque no consigue una columna que sí está. No la ve ni con las comillas ni sin las comillas. Vamos a copiarme. eh, Vamos a copiarme de la otra máquina. Vamos a copiarme otro plan de. Vamos a buscar más bien el de Colombia, porque ese sí. Vamos a buscar aquí en el SEO
y enviar. Por aquí tenía Carlos un plan de cuenta. Aquí está. Vamos a descargar este. Fíjense que aquí no tiene comillas, pero como les digo, esto con comillas o sin comillas debería procesarlo igual. Vamos a guardarlo aquí en Downloads como CSV. Vamos a verlo con el editor de cuentas por defecto también para ver si lo abre bien. El editor de cuentas está aquí. Y vamos a abrirlo en Downloads. Aquí está. Aquí lo abrió sin problema. Vamos a ver las cuentas por defecto. Según el editor de cuentas no falta ninguna. Y eh, vamos a tratar de importar. Dame un segundo para revisar algo.
Bueno, pareciera que hay un problema acá. Pareciera no, hay un problema acá que yo lo voy a revisar. Vamos a ver otras opciones en lo que queda de curso y el sábado yo les aclaro por qué está fallando. Pero no debería fallar porque ese mismo, el accounting US fue el que yo importé en el curso pasado. Entonces, vamos a ver en el accounting US que teníamos ahí. Vamos a ver cómo en el del curso anterior, vamos a ver el plan de cuentas cómo quedó y luego el sábado yo les aclaro ahí qué fue por qué no está importando el plan de cuentas. Fíjense que lo peor de todo es que no se ha modificado nada acá, ¿no? Importar cuentas contables. Vamos a ver. Estas fueron las cuentas que importé la vez anterior. Fíjense que aquí me salen las cuentas que son por defecto, pues me sale no todas las cuentas, si se fijan en el archivo, vamos a verlo acá, vamos a abrirlo con LibreOffice para que se vea mejor. Yo le pongo acá siempre texto para que, sobre todo los valores que pudieran tener cero del lado izquierdo, no me corte los ceros. ¿Ok? Fíjense acá que no todas las cuentas tienen cuentas por defecto, solamente las que son las que están asignadas eh, a nivel de la organización como cuentas por defecto. Son las que tienen valores acá. Una cuenta por defecto no se puede repetir porque eso es importante saberlo, no se puede repetir porque falla la importación. Pues no puede haber para una cuenta por defecto, no puede haber dos cuentas contables. O sea, una cuenta por defecto tiene que estar asociada a una sola cuenta contable. Eso también es importante saber. ¿Ok? Este es el plan de cuentas que tengo. Es bastante extenso. Son 2.720, 2.724 cuentas. Y estas fueron bueno, esa era la que vimos fue la de Colombia, la que importamos en esa oportunidad fue esta. ¿Ok? Esta fue la que importamos, pero para el sábado vamos a importar otra, vamos a importar la de Colombia. ¿Ok? Este fue el plan de cuenta que importamos. Y si vemos en el sistema, a nivel de esquema contable, me meto acá en cuenta, elemento contable, y aquí así veo todas las cuentas contables con toda su jerarquía. Esas fueron las que cargué en el curso anterior. Toda su jerarquía. eh, Este es un plan de cuenta, a pesar de que tiene bastante cuenta, no tiene muchos niveles, ¿no? En los Estados Unidos se utilizan los planes de cuenta así.
a excepción de las empresas de seguros, que eso sí manejan un poco más de niveles, pero ya los planes de cuenta pues, tienen bastantes cuentas, pero son bastante aplanados, pues no tienen tantos niveles. En este caso, eh, este plan de cuenta solamente tiene dos niveles, fíjense. Tiene este nivel aquí, el 73, y después del 73 tiene una codificación de tres dígitos. Hay sistemas en donde eh, las personas suelen colocarle puntos a los separadores entre cuentas. Acá realmente no hace falta hacer eso, pues ya eh, por por los códigos de las cuentas contables ya el sistema sabe identificar dónde va a colocar los separadores. Entonces yo no recomiendo colocarle separadores al, a los códigos de las cuentas. ¿Okay? Eh, Todas esas cuentas por defecto las vemos, por ejemplo, a nivel de, como ya les mostré en el momento, eh, lo vemos a nivel, por ejemplo, de categoría de productos, categoría de productos. Están asignadas esas cuentas contables. Si yo creo una nueva categoría, puedo dejarle las mismas cuentas, como les acabo de decir, pero también, o sea, dependiendo de lo que el cliente quiera. Lo que hay que, en este caso, lo que hay es que capacitar bien al cliente para que él haga, porque una vez que ya nosotros terminamos nuestro trabajo, nosotros nos vamos de ahí. Si ellos quieren crear una nueva categoría, lo lógico es que ellos mismos lo hagan, ¿no? Entonces, eh, hay que capacitar bien al, al cliente en el uso sobre todo al cliente o al responsable de contabilidad, hay que, hay que capacitarlo bien para que ellos mismos puedan hacer este trabajo. Aquí también hay cuentas contables. El asunto acá es que yo creo las categorías, ¿verdad? Cada categoría tiene sus cuentas o sus cuentas por defecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo creo un producto, por ejemplo, este producto estándar a nivel de contabilidad debería tener las mismas cuentas allá. A ver, ¿ok? Debería tener las mismas cuentas. Cuando yo creo un producto que yo le asocio la categoría y guardo el producto, eh, ese producto me va a arrastrar las cuentas que yo haya definido a nivel de la categoría que se le asignó. ¿Ok? Así, así funciona la contabilidad, sobre todo en donde hay categorías. A su vez, la categoría, cuando creo una categoría nueva, por supuesto que en el producto también puedo yo modificar esas cuentas, ¿no? Yo quiero que para un producto en específico la cuenta de inventario no sea la cuenta que tiene asignada la categoría. Entonces yo puedo hacer esa modificación acá, a nivel de producto. En el caso de la categoría también es lo mismo, pues cuando yo creo una categoría nueva, eh, esa categoría o esas cuentas contables son arrastradas de las cuentas por defecto que están definidas, ya les voy a mostrar, ¿no? Ahorita les mostré esa pantalla que es en el grupo empresarial.
Perdón. Eh, las cuentas por defecto se asignan en el esquema contable, no en el grupo empresarial. Entonces acá, esta pantalla ya se la había mostrado, que son las cuentas de categoría de producto. Cuando yo creo una nueva categoría, ¿verdad? Las cuentas que me arrastran, porque cuando tengo en cualquier ventana que tengo cuentas contables, esas cuentas contables no pueden quedar vacías. En ninguna pantalla las cuentas contables son opcionales. Pues. O sea, yo aquí no puedo guardar esto. ¿Ok? No puedo guardar aquí. Las cuentas contables en todas las pantallas son obligatorias, porque ¿qué pasa si yo dejo una cuenta contable vacía? Cuando el sistema intenta contabilizar, cuando el procesador contable intenta contabilizar, no encuentra valor en la cuenta y por supuesto que da error. Y si yo permitiera guardar esa operación sin cuenta contable, entonces pues la contabilidad se volvería un desastre. Se descuadrarían los comprobantes porque no hay cuenta contable. O sea, entonces en todas las pantallas de donde hayan cuentas contables, esa cuenta contable es obligatoria. ¿Dónde más hay aquí contabilidad? Eh, a nivel de cargos también hay cuentas contables. Vamos a definir un cargo aquí. Vamos a ver aquí en la ventana de cuentas contables. Los cargos si tienen poquitas cuentas contables, ¿no? Cuenta del cargo. Aquí la vemos. Ok. Es una sola cuenta. Vamos a ver. El tipo de cargo no tiene cuenta contable. Entonces, cuando yo creo un nuevo cargo, que le doy guardar, ya él de una vez me trae la única cuenta que utiliza en ese nivel. Me copió de aquí, de la cuenta por defecto a nivel de cargo, me copió la cuenta contable. Veamos dónde más hay cuentas contables acá. A nivel de producto, bueno, a nivel de producto ya la vimos. Eh, en activos fijos también. Igual yo puedo ver aquí donde hay cuentas contables, por ejemplo, a nivel de almacén, también hay cuentas contables, hay una cuenta. ¿Ok? Almacenes. Acá también tengo mi contabilidad, ¿verdad? Que es la misma cuenta. Vamos a salirme de aquí. Almacén, tiene su cuenta. Si yo creo un almacén nuevo, perdón,
Ya me creé mi cuenta contable con la cuenta contable que tengo a nivel del esquema. ¿Qué más tiene cuenta contable? Veamos. Los impuestos también tienen cuentas contables. Ok, fíjense. Están las cuentas de impuestos. Si creo un impuesto nuevo también, vamos a hacer lo mismo otra vez. Miguel, una consulta. Ajá. A nivel funcional, ¿por qué el almacén tiene atado una cuenta contable? Pregunta. Eh, si tiene atado una cuenta contable porque, eh, ¿cómo te explico? Eh, tú tienes, cuando haces movimientos de inventario eh, entre almacenes, tú necesitas tener una contrapartida. ¿Podemos ver una información en esa cuenta o cómo se llama esa cuenta para poder darle la relación a lo que menciona? ¿Cómo? No te escuché con eco. Podemos ver podemos ver la cuenta contable que tiene asignada el almacén para Ajá. darle la relación a lo mencionado. Fíjate, fíjate que la cuenta que cuando tú haces, por ejemplo, cuando tú haces inventario, también que hay diferencias positivas o negativas, también utiliza la cuenta del almacén. Eso, cuando hagamos cuando más adelante que vamos a hacer todas las operaciones y a nivel funcional vamos a hacer las operaciones y vamos a ver qué consecuencias contablemente eh, ejecuta la operación y por qué y vamos a explicar por qué lo hace así. Cuentas de banco o caja. La cuenta, fíjate que también en los bancos también tienen sus cuentas contables, ¿no? Y las cajas. La cuenta del banco como tal, la de movimientos no conciliados, la de pagos sin asignar, recaudos sin asignar, gastos por intereses eh, y los ingresos por intereses también. Cuando es una cuenta, por ejemplo, una cuenta de ahorro que te genera interés, también ahí eh, tienes esas cuentas. Por supuesto que estas son las cuentas por defecto. Para bancos diferentes, cada una de estas cuentas también puede y deben ser diferentes. ¿Ok? Si le damos clic, aquí podemos ver las cuentas. Los impuestos también. Cada impuesto, por supuesto, tiene que tener su cuenta contable. Cuando vende, cuando compra y gastos de impuestos. Esto es cuando eh, eh, te toca pagar impuestos también. Entonces, sobre esta cuenta se refleja el gasto. Eh, Contablemente, básicamente, esas son todas las cuentas que se utilizan. Yo pues también puedo, que eso lo vamos a ver más adelante en el curso, lo vamos a ver en el curso técnico también, ¿no? Que yo puedo, en las ventanas que yo eh,
en las ventanas que yo cree, en nuevas ventanas yo también puedo decir que esa ventana o que ese documento de esa ventana va a tener también una consecuencia contable dentro del sistema. Entonces, también yo puedo definir mi contabilidad, o sea, puedo personalizar y puedo extender la funcionalidad de la contabilidad con ventanas personalizadas. Eso también es una operación que no está contemplada dentro de la versión estándar del sistema. Esa operación también, si yo quiero, puedo configurarle la contabilización. Vamos a ver alguna otra cosa por acá que tenga dentro del sistema. Aquí lo que íbamos a ver era el efecto de la carga de la cuenta contable, que eso no lo pudimos ver. El sábado yo voy a mostrarle la carga y les voy a explicar qué fue Aló, Miguel, una consulta. Ajá, Lo que pasa es dígame. que en Empier se maneja cuentas puentes, ya, y la mayoría, hay empresas que me imagino que no manejan cuentas puentes, ¿no? Ya, entonces, manejan cuentas directamente, y ellos no, hay contadores que son necios, que no quieren manejar cuentas puentes. Entonces, me imagino que en Empier debe ser lo mismo, que manejan cuentas puentes. ¿Se puede obviar esa parte? No, no. Es que lo que pasa es que eso es una mala práctica de los contadores, es una mala práctica de los contadores por comodidad de ellos. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, cada operación, o mejor dicho, los contadores quieren agrupar varias operaciones en una sola operación que ellos hacen. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el sistema tú no puedes hacer eso, cada operación tiene una consecuencia contable y así es contablemente. Eh, te puedo decir que quienes se ponen, quienes protestan eso son los contadores, pero yo te puedo asegurar que ninguna empresa de auditoría contable, te protesta porque las operaciones, el sistema hace eh, una contabilidad por operación y por eso tienes que tener cuenta puente. Ningún, ninguna empresa de auditoría contable, que son quienes en verdad dicen si esa contabilidad está bien o está mal, ninguna empresa de auditoría te protesta que tú manejes cuentas puentes. ¿Por qué? Porque la trazabilidad contable ellos la pueden ver mejor, los auditores la pueden ver mejor, porque ven, bueno, esta operación se fue la primera operación fue una operación por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando tú haces una venta al contado, ¿no? Los contadores siempre te dicen, no, es que eso es eh, ventas contra bancos. Y no es así, porque, porque eh, cuando tú haces una venta en los sistemas, la venta, en ese momento tú no has registrado el pago, tú el pago lo registras a posterior, así te lo hayan hecho en el momento. Primero registras la venta o registras la factura de venta y luego registras el pago. Pero, por ejemplo, para los que son transacciones bancarias, me he dado cuenta que transacciones bancarias sí, son muy exigentes que sean
cuentas que sean directas por el movimiento que se hace, ¿no? Entonces, yo he visto eso que es como que un problema, bueno, en Ampere, ¿no? No sé si en transacción bancaria debería manejarse a sí mismo cuentas puentes. Tal cual, la funcionalidad la funcionalidad contable en Idempier es muy cercana a lo que se le han hecho son mejoras de forma, pero y de y a nivel de procesamiento, pues se ha hecho más eficiente, pero a nivel funcional es exactamente igual. Y te digo, Idempier no es el único sistema que lo hace así. Yo eh, trabajé, trabajé poco, pero trabajé con SAP hace varios años y SAP lo hacía también así, exactamente igual. Trabajé en una auditoría, no era que trabajaba como consultor SAP, sino trabajé en una auditoría y SAP lo hace exactamente igual. Tanto el SAP, el R6, como el SAP Business One también lo hace así. Todos los sistemas, y con otro sistema también que trabajé, que no era un ERP, era un sistemita administrativo contable, también lo hacía así, porque es que no hay forma de tú juntar, o sea, puede ser que sí haya forma, pero la trazabilidad es el problema, ¿no? O sea, si tú quieres revertir esa operación, eso es un problema, eso puede ser un problema grave. O sea, cuando tú haces la operación, ok, tú puedes agarrar esas varias operaciones y juntarlas en una sola transacción contable. Pero el problema es cuando tú necesitas por alguna causa revertir eso. Eso es un problema. En todos los sistemas que hacen contabilidades automáticas, eh, lo, lo, se hace así. Y les digo una cosa, sí eh, tuve problemas con contadores porque a veces es difícil hacerles entender que, que las operaciones son esas, pues, que las operaciones o los pasos de las operaciones son así